Un momentito. Hola, buenas tardes. Estamos en la segunda ponencia de esta tarde de inauguración de estas jornadas Trans Latinoamérica-Europa. Ahora vamos a abordar un tema de gran importancia para toda la comunidad trans del mundo de Latinoamérica y de Europa, como es la salud, nuestra salud y la forma de atención sanitaria que recibimos por los diferentes estados. Para eso tenemos esta tarde con nosotras dos personas bastante expertas del tema de la salud en sus países, como es David Durán, de México. Buenas tardes, David. También tenemos a Georgia. Georgia es una gran activista también y una persona especializada en temas también de salud y que entiende de estos temas, y es de Colombia. Buenas tardes, Georgia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo a todas y todos. Muchas gracias, Georgia. Y bueno, es tuya la palabra, Georgia. Vale, buenas tardes a todos y todas y todes. Mi nombre es Georgia Otero. Pertenezco al equipo de trabajo de Santa María Fundación en Cali, Colombia. Bueno, para iniciar voy a contarles un poco cómo nace Santa María Fundación, ya que el tema es salud y bienestar trans. Entonces, Santa María Fundación nace desde un hecho de una muerte de una compañera trans que se llamaba María Paula Santamaría, y en honor a ella lleva a la fundación su nombre. Ella, por una negligencia, una desatención médica, María Paula fallece en la sala de espera, ahogada, y no fue atendida. Desde ahí, las cofundadoras se reúnen y crean a Santa María Fundación para defender los derechos de nuestras hermanas trans, de nuestras pares, que tanto hemos sufrido y estamos siendo prácticamente asesinadas. Bueno, en Colombia existe la Ley 100, que se crea en 1993, pero empieza a regir el 1 de abril de 1994. Esta Ley 100 en salud se genera desde un sistema cisgénero, que toman un modelo de Canadá y Estados Unidos y lo traen a Colombia, desde allí como para normalizar y regular la salud, pero a nosotras las personas trans lo único que ha hecho es tener más barreras, que no podamos acceder a los servicios de salud, y cada que podemos nos acercamos somos estigmatizadas y discriminadas. Cuando una mujer trans o una persona trans se acerca al servicio de salud, empezando por la persona que te atiende, el vigilante o el portero, desde allí empieza a desconocer tu identidad. Cuando pasa a ser atendido por un médico, lo primero que hacen es mirarnos como cuerpos infecciosos, como cuerpos peligrosos, porque lo primero que nos envían es una prueba de VIH para ver si no estamos enfermas de VIH. Así estamos por un dolor de cabeza, así tengamos un dolor de muela, pero lo primero, ante todo, es una prueba de VIH. En Colombia, cuando las personas trans queremos acceder a la construcción de nuestra identidad, el profesional de salud, que es una persona cisgénero, lo quiere normalizar nuestros cuerpos. ¿Qué quiero decir con esto? Si te sientes una mujer o te crees una mujer, como lo dice, tienes que tener una vagina. Y si te crees un hombre, tienes que tener un pene. En el momento que una mujer trans, digamos como yo, decido que me siento una mujer, soy una mujer, pero no quiero reasignarme, allí ya te ponen en periodo de prueba y te alargan el proceso con tal de que no puedas acceder a esos beneficios y a esos servicios de salud. En el tema carcelario en Colombia, las mujeres trans, cuando son llevadas a un centro de reclusión, muchas tienen un retroceso en su tránsito porque no les garantizan que puedan llevar su proceso de construcción, porque son sitios que están creados con esa normativa hombre-mujer. Entonces nos meten a centros de hombres donde todo está basado para hombres y no nos dan oportunidad de resocialización, porque nada de eso tiene que ver con nuestra identidad de género. En el tema de hormonización, nosotras sí logramos acceder, porque muchas no tenemos ni cómo acceder al sistema de salud, porque es como tan binario, es tan perverso, que lo único que hace es excluirnos, tirarnos a las esferas y ya, no existimos. Y si podemos acceder, en el proceso no recibimos atención adecuada, integral, no recibimos nuestras hormonas, y si no las llegan a escribir, tenemos que comprarlas porque el sistema de salud no nos suministra. Desde Santa María Fundación hemos hecho incidencia en el tema de salud, hemos hecho incidencia con empoderamiento de nuestras compañeras y compañeros trans, con la incidencia política, pararles a decirles al Estado: no más, nos están matando,
no queremos más esto. Ponemos acciones legales, tutelas, derecho de petición, pero ante todo enseñarle a nuestras hermanas trans y nuestros hermanos trans que tenemos derechos, que somos sujetas de derechos, que día a día nos enfrentamos a una barrera, a otra barrera, pero tenemos que seguir resistiendo, porque es que no nos podemos dejar, no podemos dejar que nos sigan matando. En Colombia hace poco sucedió el caso de una compañera que presentó una situación de salud. La compañera vivía con VIH. Llegó la ambulancia a prestar el servicio. Apenas se enteró que era una mujer trans que vivía con VIH, se negó a atenderla y la dejó morir. Tenemos otras compañeras de diferentes lugares que también han muerto en la calle, han muerto en el abandono. Y ahora con lo de la pandemia del COVID, la cosa se encrudece más. Porque primero que todo, el Estado, que es perverso y macabro, nos ha tirado a la calle, nos ha relegado a las esferas más peligrosas, pero ahora con el tema de la cuarentena nos ha quitado hasta esa calle donde nos paramos y luchábamos por nuestros derechos, donde salíamos, nos movilizamos, ahora ya no podemos, nuestra voz se está queriendo extinguir y eso lo está haciendo este Estado facho macabro que tenemos. En ese sentido, hago una invitación a todas las personas que nos ven, mujeres trans, hombres trans, que no nos quedemos con lo que nos diga esa institución macabra de cisgénero, sino que nos empoderemos, luchemos día a día, porque si no lo hacemos, la verdad nos van a eliminar, nos van a erradicar, porque ya nos están matando. Día a día vemos en el periódico, en el noticiero, que salen noticias que primero que todos no somos leídas con nuestra identidad porque no tenemos derecho ni a nuestra muerte digna. Somos leídas como hombres o como mujeres en el caso de los hombres trans. No se nos respetan entre nuestra identidad y los comentarios que hace son transfóbicos, son comentarios hirientes que la verdad en nuestras memorias no queda, digamos, nada más, sino que tristeza de ese abandono estatal, de ese abandono de este gobierno, tanto municipal, departamental como nacional. Entonces, quería contarles el caso, un caso muy especial. A mí me tocó y lo estoy viviendo. Llevo 2 años tratando de acceder al sistema de salud para la construcción de mi identidad de género y siempre he estado puesta a prueba. Y si logro acceder, duro 2 meses y ya después se me niegan los servicios. Porque el sistema de salud de Colombia está codificado para hombre o mujer. Cuando una mujer trans ingresa y necesita, digamos, una ecografía de testículo o algo, no existe un código, entonces no vas a ser atendido. A no ser que recurras a una acción legal que va a tomar años para poder que te hagan ese servicio que necesitas. Aparte de eso, las personas trans cuando ingresamos al sistema de salud, encontramos que no somos atendidas integralmente porque, como lo decía ahora, tenemos que demostrar que no estamos enfermos, porque desde que entramos estamos enfermos, somos leídas como personas enfermas y estamos cansadas de eso. El sistema de salud binario que tenemos en Colombia lo que hace es que no nos acerquemos, que consultemos al señor o la señora de la farmacia, que lo hagamos, digamos, nuestras intervenciones artesanalmente, porque no podemos lograr, no nos dan el acceso a nuestra construcción. Y eso es un índice alto de muerte de nuestras compañeras. Y es algo que denunciamos, pero siempre lo pasan como, no, ¿quién la mandó? A ella, ¿quién le dijo que se hiciera eso? A ¿quién te mandó? Cuando ya, digamos, presentamos una complicación, es peor aún, por el simple hecho de que ni porque ya estamos al borde de la muerte somos atendidos. Nos dejan morir en una sala de espera. Entonces, para cerrar, quería hacer la invitación en que a todas y todos que nos unamos, que estemos como el lema que tenemos en Santa María, paradas en 14,5. Porque ese tacón para las mujeres trans representa esa fuerza que nos da cada día para pararnos, luchar en una esquina, desde nuestras casas, desde nuestra peluquería. No queremos más abusos, no queremos seguir siendo asesinadas por este estado asesino y macabro que tenemos. Queremos ser resilientes, que de esto aprendamos y cada día vamos surgiendo mucho más. Y resistencia trans. Un beso.
Muchas gracias, Georgia, y le damos la voz a nuestro compañero David Durán, de México. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes los que están escuchando, viendo esta presentación. Yo a continuación les voy a platicar un poco cómo es más o menos el sistema de salud en el sector público, así como la implicación de la salud, así como lo define la Organización Mundial de la Salud como un estado óptimo de bienestar en el sentido físico, mental y social, ¿no? En el aspecto específico de México, por lo regular se menciona que es un país ideal para vivir porque hay un margen de derechos amplio. Sin embargo, este margen de derechos amplios solamente se queda escrito en muchas de las ocasiones, ¿no? No llega a la aplicación en todos los sectores y mucho menos en los sectores más vulnerables, escasos recursos, ¿no? Entonces, es ahí cuando la población trans se ve discriminada, doblemente discriminada y triplemente discriminada, no solamente por la condición de ser trans, sino también por condición social, a veces por edad, por pertenecer a algún grupo originario, algún grupo indígena, que ellos también tienen sus nombres específicos para referirse entre ellos como los mushes, los two spirits, entre otros. Entonces, hay un margen de discriminación bastante amplio en los sentidos reales, así también como en los márgenes legales cuando uno quiere conseguir un proceso de cambio de identidad, ¿no? Todo este tipo de procesos dañan en algún sentido la salud, tanto en el aspecto social como en el mental y obviamente en la parte física. Si estamos trabajando desde un margen no patologizante para las personas trans, esta población también puede padecer patologías o psicopatologías, ¿sí? Puede padecer depresión, puede padecer ansiedad, enfermedades crónico-degenerativas. Entonces eso implica una atención integral, no solamente en tratamientos de reemplazo hormonal, sino en atención a todo tipo de enfermedades, desde una gripa hasta un cáncer, ¿sí? Entonces, esto abordándolo desde un punto de vista político, social a lo macro, hay sí deficiencias en cuestión política, en cuestión social. Sin embargo, también es importante recordar que cada uno desde su lugar puede hacer algo, puede contribuir con algo, ¿sí? El hecho de pertenecer a la comunidad trans o ser trans no significa que uno se vuelva automáticamente una buena persona. También hay personas trans que violentan, que discriminan, que desvalorizan a sus otros. Entonces hay que tener mucho cuidado de no repetir los patrones ni de conductas ni de ideales o creencias que tienen las demás personas que no pertenezcan a la comunidad, ¿no? Entre este concepto de salud se incluye otro que es el bienestar, que es esta percepción subjetiva de pues la valoración con respecto a las expectativas que uno tiene con respecto a su vida y los logros que ha obtenido. Entonces, al observar estos márgenes, pues uno puede estar satisfecho o no. Y en la comunidad trans es muy común que por presión social uno no pueda sentirse satisfecho por esta competencia en cuanto a la mercantilización del cuerpo, el verse hermoso, el verse hermosa, en competir constantemente a ver quién es más trans que alguien más, en competir quién es más mujer o quién es más hombre. Y para eso también se emplean de una manera negativa los procesos de reemplazo hormonal o los procesos quirúrgicos. Una cosa es la estética y la competencia mercantil del cuerpo y otra muy diferente es atender lo necesario para la salud. No está mal que existe esta competencia. Lo incorrecto es olvidar el margen de salud, hacerse operaciones que tal vez no sean necesarias para alguien y que esté siendo presionado para intervenirse. Ujú. En en estos márgenes de masculinidad hegemónica o competencias de feminidad o incluso desde un aspecto no binario o de género fluido, ¿no? También podemos encontrar esto con respecto al sector salud específicamente, ¿no? Muchos de los que se atienden en sectores públicos suelen sufrir esta parte de la discriminación, los malos tratos, el que sean ignorados, ignoradas, el que sean patologizados. Si bien
los procesos rigurosos para un proceso de reemplazo hormonal o un proceso quirúrgico requieren, claro, pruebas psicológicas y médicas. Estas no deben de estar dirigidas para definirte como trans o no, para saber si eres trans o no, sino son y sirven para saber si tu cuerpo y tu mente está preparada para afrontar el proceso de manera adecuada, que se mantenga estable. Es decir, uno de los márgenes que ocupa el ser humano para mantenerse estable sí es la distribución biológica, neurotransmisores y todo esto, pero también está la parte emocional. Si alguien no está preparado emocionalmente para iniciar una terapia de reemplazo hormonal, puede padecer depresión o ansiedad por el mal manejo emocional, al incluso estar padeciendo estos entornos de riesgo que pueden ser familiares, pueden ser sociales en el sentido escolar o laboral. Entonces, hay que hacerse de diferentes estrategias para poder enfrentar a esta sociedad y a estas instituciones. Como les mencionaba, no solamente es la precariedad de la política, de los sistemas políticos y económicos, sino también el desconocimiento de cada persona con respecto a sus derechos. Es necesario que las personas trans conozcan sus derechos. En Internet se pueden encontrar diferentes manuales con respecto a leyes, tanto de México como El Salvador, Colombia, Chile, diferentes protocolos de atención. Eso ayuda mucho a que una persona trans pueda saber qué es lo que espera de una atención de calidad en el sector de salud. Y que aquí en México a veces uno corre con suerte y en otras ocasiones no. Depende mucho del personal de salud si tiene, aparte de buena praxis, una sensibilización adecuada. Y esto también implica para las personas trans que están en el sector salud, trabajando como enfermeras, enfermeros, doctores o doctoras. El hecho de ser trans tampoco quiere decir que sean buenos médicos o buenas médicas, enfermeros, enfermeras o psicólogas. También puede haber un sesgo de prejuicio por menospreciar la identidad del otro por color de piel, por procedencia indígena, por condición de migrante, ¿sí? Entonces, el cruzar todo este tipo de discriminación y maltrato es un delito, porque la salud es un derecho humano y ese derecho humano es inviolable y puede reclamarse, puede exigirse, siempre y cuando sea de una manera adecuada. Para eso hay diferentes herramientas que uno puede emplear. Uno es trabajar desde uno mismo, asumir sus defectos, sus virtudes, que es toda esta parte de la salud mental, reconocer las fortalezas y las debilidades, así como también reconocer las fortalezas y debilidades de los demás. Eso quiere decir que puede armarse desde un margen de integralidad desde la parte de la sociedad civil para crear nuevas políticas públicas, proponer, evitando estos sesgos y prejuicio. Es muy importante atender la compasión a los demás, aceptar a los demás, aunque no coincidan con nuestro pensamiento, comprender y colaborar. Eso es lo que yo puedo mencionar en el sentido de, pues, contribución en la misma comunidad, ¿no? Ya en el sentido del cuerpo específicamente, hay que tener en cuenta que no solamente por la pandemia que estamos atravesando actualmente con el COVID, sino toda la vida, estos procesos de transición hormonal, de reasignación hormonal y procesos quirúrgicos requieren de cuidados, tanto desde la parte emocional, como ya les había mencionado, como esta cuestión de cuidar el cuerpo, mantenerse en monitoreo constante o tener unas especies de guías que también las pueden encontrar en Internet con ayuda de otras organizaciones civiles de los países de América Latina. Tanto el cuidar los niveles de lípidos, todos esos asuntos corporales, así como el empleo de aditamentos como fajillas, cintas, ropa interior que ajusta los genitales, todo eso debe tener un margen de cuidado, así también como las prótesis, de higiene, de cuidado en el sentido de que no es importante, si uno está en casa, tener una fajilla, sobre todo en estas épocas, porque la fajilla puede lastimar órganos internos, puede lastimar el cuerpo.
así como la ropa interior en la parte de la pelvis, ¿sí? Puede arriesgar los órganos internos. Por otra parte, también está la salud sexual y reproductiva, así como el consumo de sustancias. No se promueve ni se prohíbe el consumo de sustancias, más bien desde este margen se sugiere, les sugiero, prácticas seguras, que estén en un entorno de confianza, en un entorno seguro, que se rodeen de personas, de redes de apoyo confiables, y asimismo tener la asepsia necesaria para el empleo de las herramientas con las que uno consume esas sustancias. Ya en cuanto a las prácticas sexuales, tener a la mano, de ser posible, estos métodos no solamente anticonceptivos, sino también preventivos de ITS, no solamente con condones, con preservativos, sino si hay escasos recursos, también uno puede emplear plásticos como esos que se usan para emplayar. Son estrategias, creatividad de afrontamiento ante situaciones difíciles para evitar una infección y también alterar el propio pH de nuestro cuerpo y del compañero sexual que nosotros podamos tener, ¿no? El cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud mental y el cuidado de la salud social también es importante. Es por eso que desde la comunidad podemos colaborar desde un margen de integralidad, interseccionalidad, no menospreciar el proceso de las otras personas. Todos somos personas distintas que tenemos los mismos derechos. Entonces, para concluir, sería esto, y anexo aquí mi más sentido pésame para todo el personal de salud ante el fallecimiento de la doctora Elizabeth Montaño, que fue, sospechamos, asesinada en su ejercicio de salud siendo médica. Y bueno, ya para prestar mi conclusión, sería como esta invitación a tener compasión a los semejantes, apoyarnos desde un margen de violencia que, bueno, desde un punto en el que todos podamos aceptar al otro sin importar sus características de pensamiento o corporales. Hasta aquí estaría mi intervención. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, David, y nos sumamos, creo que todas las que presentes y las personas que nos están escuchando y viendo a ese dolor por la pérdida de la doctora. ¿Cómo no? Muchas gracias, David, por compartir tu conocimiento y nuestro sentido, dolor también vaya desde esta página y desde la organización con los familiares y con los amigos por la pérdida de la doctora. Muchas gracias. Yo soy Marc Ambroyer, soy de España y me gustaría también compartir también pues nuestra visión del tema de la salud que han compartido anteriormente desde su situación territorial, pero ya vemos que a veces las distancias no hacen que los modelos de atención sean diferentes. La compañera de Colombia hablaba por esos procesos patologizantes y sexistas, incluso que atentan contra la dignidad de las personas, incluso en un mundo ya globalizado donde las políticas de igualdad han superado ciertos roles que se asignan de una manera cultural al hombre y a la mujer, parece ser que se nos quieren imponer a nosotros desde las consultas para tener acceso a los tratamientos hormonales. Yo voy a partir también de decir que hay que romper con ese criterio que tienen muchos estados. Incluso el gran problema es cuando la propia persona trans interioriza, encarna el discurso que se dice de ella. Y en ese sentido, muchas veces por eso somos presas de un aprendizaje cisnormativo, de haber castrado la diversidad de nuestros cuerpos y haber introducido la necesidad cultural de que para expresarnos como mujeres y hombres tengamos que reproducir los cuerpos cisnormativos, ¿no? Negando con ello lo bello
que es, y la belleza que es la diversidad de nuestros cuerpos. Ese es el empoderamiento. Yo también me gustaría hacer una crítica a este modelo de atención patologizante que viene marcado precisamente por haber entendido desde esos organismos internacionales encargados de clasificar las enfermedades, haber dicho tanto la Asociación de Psiquiatría Americana como la Organización de Salud, haber hecho de las identidades trans un trastorno de la identidad, y bien, van cambiando. En la última clasificación y renovación ya dicen que no estamos en el grupo de enfermedades mentales, pero lo tratan bien como un problema de salud sexual. De nuevo, desafortunadamente, hablan de una incongruencia de género, y este problema de incongruencia tan solamente tiene sentido cuando se establece lo que es congruente para determinar lo que es incongruente. De nuevo, a las personas trans nos sitúan a los márgenes de lo que es congruente. Sin lugar a duda, la patologización ha sido un estigma que ha atravesado el mundo entero, pero fíjense también que ha determinado, aunque creamos que no, hasta las legislaciones de demasiados países, ¿no? Por eso muchos países el tema de la identidad legal, el modelo de cómo acceder a los tratamientos, está muy condicionado por esta patologización. Se inventan palabras miles que al final el objetivo es negar la diversidad humana, que es lo que es la propia, las personas identidades trans. Ya habló antes el compañero, están las muses, los espíritus. Yo creo que hay algo que es contundente, y es como las identidades trans no somos un fenómeno contemporáneo, no somos una moda. Hemos existido desde que la humanidad existe, acompañamos a la humanidad en todas las situaciones geográficas y en todas las culturas, con lo cual esto nos da una lectura antropológica y social que formamos parte de la diversidad humana. Es tan sencillo como esto. Sin embargo, aquello que el imaginario bisexual, binario, excluyente, excluye los cuerpos, excluye las expresiones de género no normativa, incluso introduce el término biológico para negar las identidades trans, ¿no? Incluso para que las propias personas trans encarnemos esos discursos, incluso cuando hablemos de la persona que no es trans, nos refiramos a ella una mujer de verdad, como si nosotros no fuéramos personas de verdad o fuéramos ficción, ¿no? O una mujer biológica, como si nosotras fuéramos mujeres biónicas. Me parece absurdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ¿hasta dónde llega el discurso patologizante? El gran problema no solamente es el estigma social, sino el que la persona trans lo asuma. Por eso yo muchas veces cuando hablo de la disforia de género, ese término psicopatológico que se inventa para nombrar las identidades trans, en el fondo lo que persigue es que nos sintamos eso, un rechazo, una ansiedad hacia nuestro cuerpo, ¿no? Cuando además precisamente disforia significa estado extremo de ansiedad, y un estado extremo de ansiedad puede tener cualquier persona por la pérdida de un ser querido, por la ruptura de una pareja, por no tener un sustento para comer, por llevar muchísimo tiempo en el paro y no encontrar un trabajo, y en ninguno de estos casos se dice que la persona está enferma mental. Sin embargo, con nosotras se nos da esta carga patológica. Incluso yo creo que en los modelos de atención sanitaria, el hecho que se diga hay que tener un acompañamiento psicológico, de manera más sutil, en el fondo la psicología como que no quiere de nuevo seguir atrapando el control de la decisión de nuestros cuerpos, de la decisión de nuestras voluntades, anulándonos como sujetos de derecho y convirtiéndonos
en objetos de la medicina. Y esto es un gran problema porque en el fondo existe la disforia. La disforia es algo creado por la sociedad que las personas interiorizan, por lo tanto no es una enfermedad intrínseca a la persona trans, es algo añadido y algo aprendido. Cuando una persona tiene un rechazo de su cuerpo, es algo aprendido, porque ha aprendido y nos enseñan desde pequeñas, desde pequeños, estos son los cuerpos, y en el mundo del arte solamente vemos cuerpos cisnormativos, en la televisión, por eso es importante también la visibilidad de los cuerpos trans, para que también abracemos con alegría y con orgullo y con satisfacción la diferencia, porque la diferencia no es un sinónimo de inferioridad humana, la diferencia es sinónimo de diversidad humana, que es distinto. Y creo que en este sentido, creo que también tenemos que no es la gran responsabilidad desde el activismo trans de ir cambiando estos discursos que en el fondo nos patologizan, pero al mismo tiempo impiden que las nuevas generaciones se empoderen y sigan viviendo y reproduciendo los mismos errores que nosotras hemos cometido al haber asumido ciertos patrones y mensajes que nos han patologizado, que muchas veces nos han castrado hasta la propia sexualidad. Es como si no tuviéramos derecho al placer, al sexo, a la autogestión de nuestros cuerpos. Sobre todo creo que es importante reivindicar en todo el mundo el derecho a una salud integral, el derecho, como decía antes el compañero. Quiero decir yo que renunciemos a que no haya atención psicológica, pues para nada, pero no nos tiene que acompañar dentro de un protocolo, porque ese San Benito de decir en un protocolo de atención sanitaria para personas trans debe estar siempre la psicología. Eso a priori da a entender que no estamos muy bien, porque bueno, nos acompaña nos acompaña un cardiólogo por si algún día nos da un ataque al corazón, nos acompaña un traumatólogo por si nos caemos y nos rompemos una pierna. Mire, la psicología, la traumatología, la cardiología son disciplinas médicas que las personas trans deben acudir a ellas cuando las precisan y las necesitan. Entrar dentro de un protocolo es estigmatizar y seguir perpetuando el atar a las personas trans a una especie de disfunción psicológica. Y sí que es verdad, como ha dicho antes el compañero, ¿cómo no van a estar muchas personas trans un poco estresadas, un poco con ansiedad, un poco a lo mejor con problemas psicológicos? Si la presión es brutal, si desde pequeñitos y pequeñitas, cuando ya expresamos nuestra diferencia, nada más que recibimos correctivos sociales que pueden ir de lo más violento, desde personas que te castigan o te pueden apalizar, hasta el bullying escolar, en el entorno donde vivimos, en los barrios, en las escuelas. Después seguimos recibiendo una violencia por parte de los medios de comunicación que nos invisibiliza, como he dicho anteriormente y reitero, por parte del arte. ¿Dónde están los cuerpos trans en la historia del arte? ¿Dónde están los cuerpos trans en el cine? ¿Dónde están los cuerpos trans cuando se enseña el cuerpo humano a los niños y a las niñas en las escuelas? Hay que cambiar todo esto y tenemos que seguir trabajando para cambiar esto, porque esto también es salud social, porque además muchas veces, mire que es fácil, nosotros que aquí en España llevamos mucho tiempo, como casi cerca de 8 o 9 años, reconociendo a las infancias trans y vemos cómo estos nenes y estas nenas, ¿no? Los padres y las madres le describen como niños introvertidos, introvertidas, como niños con gran problema de habilidades sociales, de relacionarse, incluso con chicos que pueden tener tics nerviosos. Y fíjense qué cosa más curiosa, que en el momento en que los papás y la mamá les abrazan,
les dicen, te queremos como eres, te vamos a acompañar. Solamente en el periodo de 5 o 6 meses o menos todavía, los niños, donde había una tristeza, hay una risa. Y donde había ojos tristes, hay un brillo y una ganas de vivir. Donde no había ganas de estudiar, hoy hay grandes notas en los colegios. Y donde no había problemas de habilidades sociales, los niños tienen amigos y amigas, recuperan las ganas de vivir. Con lo cual, algo se está haciendo bien. Yo creo que al revés, los estudios nos hablan de varios estudios hechos en distintos países, en Canadá, en Estados Unidos, en otros países también se han hecho estudios y todos determinan lo mismo. El 80% de los menores trans piensan en el suicidio, el 40% lo intenta y más del 7 y el 8% lo consigue. ¿Significa esto que es algo intrínseco a las identidades trans? Para nada. ¿Significa esto a qué situación de violencia se somete a esta juventud y adolescencia trans para que lleguen a pensar en un momento donde más ganas de vivir se tiene, no querer vivir? Y esto no lo tenemos que pensar, es grave. Y por eso cuando sucede un suicidio de un chico adolescente, nosotros aquí decimos, no es un suicidio, es un asesinato social. Es la sociedad la que le ha asesinado porque no le ha permitido que desarrolle libremente su personalidad. Empezando por la familia, empezando por el entorno escolar, empezando por donde vive. Y en esto creo que todas y todas tenemos un gran compromiso por cambiar el modelo de atención sanitaria. Ya lo ha dicho antes David, la salud no solamente es la ausencia de enfermedades, la salud también es el estado de bienestar social y psíquico de las personas. Y con esto yo quiero ya concluir para decir, las personas trans somos una expresión de la diversidad, no somos una patología, y seguir perpetuando esto no solamente demuestra una ignorancia y sobre todo además cuando se quiere orlar de conocimiento biológico o cuando dice que mire que la biología, es que los cromosomas, es que las hormonas. Miren, no busquemos causas físicas, existen ya bastante experiencia empírica y estudios para demostrar que el sexo de la persona no lo determinan los caracteres sexuales que nos diferencian, no lo determinan los cromosomas, no lo determinan los genitales. Todo esto tiene una influencia en las corporabilidades, cómo se desarrollan nuestros cuerpos. Pero lo que determina quién soy, lo determina la conciencia que tenemos de quién somos. Y la conciencia de ser no es diferente en las personas trans que en las personas cis. La única diferencia es que en las personas trans, no trans, las personas cis se entienden como legítimas y auténticas y las nuestras no. Pero las identidades trans en este sentido son tan biológicas como las identidades no trans, como las identidades cis. Rompamos también nosotros desde el discurso hablado, no referirnos a las personas así como personas biológicas, como si nosotros no lo fuera. Las identidades trans son biológicas, porque la biología es la ciencia de la vida y nosotros somos seres vivos para demostrar que la naturaleza se niega continuamente a no ser diversa. Muchas gracias y no sé si hay algún tipo de pregunta o algún compañero. Tenemos quizás, David, Gloria, podemos responder si queréis ampliar, por ejemplo, 3 minutitos más cada uno y concluimos, ¿vale? Te doy la palabra primero a ti, Georgia, y después termina, por hacerlo en el mismo orden, lo hace David, ¿vale? Pues Georgia, cuando tú quieras, concluye con 2 o 3 minutillos. Vale. Bueno, sí. Para concluir, quisiera hacerles ese llamado a todas y todos a la unidad, a que nuestra voz siga siendo escuchada. No dejemos apagar esta voz. No dejemos que ese estado facho, ese estado asesino que nos relegó a la calle, nos siga asesinando. No nos dejemos quitar nuestros espacios, porque tenemos derechos, como decía la compañera,
Somos personas como todos, somos mujeres biológicas y hombres biológicos. Que nuestros derechos no se respeten es diferente, pero para eso estamos, para luchar por ellos y ser reconocidas como sujetas y sujetos de derecho, no como sujetos de investigación, porque no somos conejitos de indios. Un abrazo sororo a todas y todos y mi corazón está abierto para ustedes y desde Santa María Fundación con los brazos abiertos. Un beso. Muchas gracias, Georgia. Un abrazo muy grande para ti, para Colombia, y nuestro amigo David cerrará esta ponencia con sus últimas palabras. Ok, muchas gracias. Aquí estaba leyendo los comentarios y bueno, lo respondo aquí. De todas maneras, lo dejo por escrito en los comentarios. Leo uno. Dice, según usted, en México, ¿cuáles son los principales desafíos en materia de salud y bienestar para la comunidad trans? Viene en adelante otra pregunta, pero primero respondo esta. Yo creo que uno de los principales desafíos es esta reestructuración de pensamiento, reflexionar, tener este sentido de compasión, de aceptación a las otras personas, sin importar sus características, sin importar la diferencia, desde un margen de igualdad y equidad. Ese es uno de los principales desafíos, porque ya reestructurando esta parte y trabajando en comunidad, independientemente si es trans, si es gay, si es la que sea, teniendo estos márgenes de compasión y aceptación, uno puede lograr grandes cosas con esa comunidad, grandes logros. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia que viene dada entre estos dos conceptos con respecto a la salud y el bienestar? Bueno, la salud es este equilibrio, esta homeostasis fisiológica, biológica, mental y social que se persigue constantemente. De alguna manera se maneja utópicamente, pero es necesario porque es un equilibrio que constantemente se persigue, es algo que invita a ser obtenido y que en realidad se valora más en serio cuando ésta es perdida. Ujú. Es este equilibrio, mientras que el bienestar es esta percepción subjetiva, esta valoración que implica una relación entre los objetivos que uno tiene en la vida, tanto materiales como personales y sociales, como eh, pues esta parte de los objetivos logrados, estos logros. Entonces, puede una persona ser de escasos recursos y tener un bienestar amplio, uh-huh, dependiendo de sus satisfacciones con respecto a las exigencias que tiene con respecto a su vida, ¿no? Y aquí una última pregunta de esta misma persona. Es interesante saber sobre el margen de automedicación de la parte de comunidad trans en las terapias hormonales o adecuaciones corporales. Bueno, en este sentido, sí hay riesgos, como en todo. Hay sus riesgos y requiere de medidas de tomas de decisiones adecuadas. Si uno tiene las herramientas, se conoce tanto corporalmente como mentalmente, uno puede automedicarse siguiendo los márgenes, porque hay casos como el del país de Nicaragua, me parece, que no hay suficiente apoyo en ese sentido y uno toma el dinero para tener el asesoramiento endocrinológico o psicológico o para comprar las hormonas. Entonces, tiene mucho que ver con las tomas de decisiones y los recursos que se tienen. Hay que estar al tanto, incluso para eso sirven las redes de apoyo, los grupos de apoyo. Si hay personas que llevan su monitoreo de cada cuándo se aplican las inyecciones o de cada cuándo se toman sus medicamentos hormonales, pues vaya, o sea, ahí hay un margen de regulación que claro, tiene sus riesgos, pero no solamente es la medicación, sino el estilo de vida que una persona lleva, ¿sí? Su alimentación, su descanso, sus manejos de estrés. Es todo esto. Las adecuaciones tienen mucho que ver con el cuerpo de cada persona. Por eso es necesario el monitoreo, porque hay cambios, emociones, los efectos secundarios de las hormonas, claro. Entonces, por eso es necesario el monitoreo en las adecuaciones. No precisamente médico por esta escasez de recursos, pero hay apoyos, hay redes, hay asociaciones. Hagan alianzas. Hasta aquí mi comentario. Agradezco mucho la atención. Un gran abrazo desde la Ciudad de México. Deseo que todos estén muy bien. Cuídense mucho.
Muchas gracias, David, y le damos las gracias a todo el público que nos ha estado siguiendo. Pueden dejar comentarios en la página que la compañera, aunque nos vayamos ahora en este momento, y el compañero les podrá contestar y una misma también. Invitarles a que dentro de 30 minutos comenzará la próxima ponencia que se llama Transfobia y Cisexismo. No se la pierdan. Aquí en la página de las Jornadas Trans, en el Facebook Live, con vosotros, con Latinoamérica, con Europa. Ahora, derechos trans.